vamos a tratar de darles la máxima información, ¿no? Entonces luego tenemos que ver el tema de la fisiopatología y epidemiología de la hemófilis influenza tipo B, el neumococo y la difteria también. O sea, son enfermedades inmunoprevenibles también de alta trascendencia, ¿no? ¿Por qué decimos de alta trascendencia? Que tienen la posibilidad de ser casos graves y fatales, ¿no? No es como un resfrío común, es de alta magnitud, pero de baja trascendencia, ¿no? Entonces, en epidemiología, nosotros medimos el riesgo de una enfermedad en base a su infectividad, en base a su patogenicidad, en base a su virulencia y a su velocidad de transmisión. Son cuatro condiciones básicas que hay que tomar en cuenta, ¿no? La infectividad es la capacidad de infectar, de pasar de una persona infectada a un huésped susceptible. Luego viene la patogenicidad, la capacidad de producir enfermedad, ¿no? Luego viene la virulencia, es la capacidad de producir casos graves y fatales, ¿no? Y luego la velocidad de transmisión para ver en qué tiempo puede diseminarse la enfermedad a nivel de un país, a nivel del mundo, ¿no? Como el COVID fue terrible, ¿no? Entonces, estas enfermedades también son de alto riesgo. El Haemophilus influenza tipo B es una enfermedad también de alta trascendencia, ¿no? Porque tiene una alta infectividad, tiene una alta patogenicidad, tiene una alta virulencia y tiene una alta velocidad de transmisión, ¿no? Igual que el neumococo y la difteria, ¿no? Felizmente que son inmunoprevenibles, tenemos vacunas y con ello podemos evitar, ¿no? Por lo tanto, hay que garantizar en lo posible las máximas coberturas vacunales y en especial la inmunización, ¿no? Debe estar por encima del 95% de la población susceptible, ¿no? Entonces, si vemos la fisiopatología del hemófilos influenza, se refiere pues al estudio de los mecanismos y procesos mediante los cuales este patógeno produce enfermedad en el cuerpo humano. Entonces, el Haemophilus influenza es una bacteria gram negativa que puede causar una variedad de infecciones, ¿no? Especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunitarios debilitados, inmunosuprimidos, ¿no? Sus principales características fisiopatológicas está la adhesión y colonización, ¿no? Entonces, el Haemophilus influenza se adhiere a las células epiteliales de las vías respiratorias superiores, ¿no? Y fundamentalmente va a colonizar la nasofaringe, ¿no? Como ven acá en la imagen, ¿no? Entonces la nasofaringe es la más colonizada, ¿no? Luego va a producir la invasión, ¿no? Entonces la bacteria puede invadir las células epiteliales, ¿no? Respiratorias y acceder al espacio subepitelial, ¿no? Vienen luego los factores de virulencia, ¿no? Entonces, se van a generar o van a generar acá de la partícula viral, tenemos los llamados antígenos capsulares, ¿no? Compuestos por el fosfato de ribosa, ¿no? De polirribitol, RPR, le da esto la propiedad antifagocítica. O sea, ¿qué es una propiedad antifagocítica? O sea, van a evitar ser fagocitados por nuestras defensas, nuestros fagocitos, ¿no? Como son los macrófagos, ¿no? Luego tiene otra, lo que se llama los pilis y adhesinas, ¿no? Que van a permitir la adhesión hacia las células. Entonces, esto permite que se adhieran a las células epiteliales respiratorias, ¿no? Luego viene la multiplicación, ¿no? Una vez dentro del organismo del ser humano, ¿no? El Haemophilus influenza se multiplica y produce toxinas que dañan las células y tejidos circundantes, ¿no? Entonces hemos dicho dónde lo está colonizando, ¿no? Está en la nasofaringe fundamentalmente. Luego viene la activación de la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces el sistema inmunitario va a responder a la infección mediante la activación de células inmunitarias, ¿no? Como son nuestros neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Que van a intentar eliminar la bacteria, ¿no? Pero como ellos tienen una sustancia antifagocítica, entonces no va a poder ser eliminada, ¿no? Y van a producir luego lo que se llama el daño tisular, ¿no? Entonces, la respuesta inmunitaria y las toxinas producidas
Por la bacteria producen, pues, primero una inflamación que causa daño tisular, ¿no? Y la inflamación de los diferentes tejidos afectados, ¿no? Entonces, ¿qué tejidos pueden ser afectados? ¿No? ¿Y qué áreas de nuestro sistema, ¿no? Entonces, puede producir meningitis. Las meninges no son las membranas que envuelven a nuestro tejido nervioso, ¿no? Tanto cerebral como medular, ¿no? Epiglositis en la epiglotis, ¿no? Neumonía a través de los, digamos, las células respiratorias inferiores, ¿no? Celulitis afectan cualquier célula y producen inflamación, ¿no? Artritis séptica, ¿no? Eh, los no tipificables está la neumonía, pueden producir neumonía, puede producir otitis media, ¿no? Sinusitis, ¿no? Mastoiditis, conjuntivitis, ¿no? Luego viene la diseminación, ¿no? Entonces, en algunos casos, el Haemophilus influenza puede diseminarse a través de nuestro flujo sanguíneo, nuestra corriente sanguínea, ¿no? Y puede afectar otros órganos como el cerebro y producir una meningitis por Haemophilus influenza, ¿no? Puede llegar a las articulaciones, producir artritis séptica, como hemos visto, ¿no? Y a los pulmones, produciendo neumonía, pues, ¿no? Que son los daños más trascendentes, la meningitis y la neumonía, que puede producir alta letalidad, ¿no? Entonces, importante aquí ver la edad también y el estado de salud previo del individuo infectado, ¿no? Epidemiológicamente, ¿cómo se comporta el Haemophilus influenza, ¿no? Entonces, es un cocobacilo gran negativo pleomórfico, o sea, puede tener varias formas, ¿no? Posee un polisacárido específico que permite clasificar en 6 serotipos, hay 6 serotipos importantes, ¿no? Y debido a los antígenos encapsulados designados con letras desde la A hasta la F. Entonces tenemos influenza desde la A hasta la F, ¿no? Las cepas encapsuladas y no encapsuladas son potencialmente patógenas para el ser humano, ¿no? Pero difieren en su virulencia, o en su, ¿qué es la virulencia? Hemos dicho la capacidad de producir casos graves y fatales, ¿no? Y también en sus mecanismos patogénicos. Así tenemos el Haemophilus influenza serotipo B, es el patógeno más virulento, ¿no? Entonces, cuando decimos más virulento, es el más trascendente, porque puede producir más casos graves y más muertes, ¿no? Seguido del Haemophilus influenza tipo A, que afecta principalmente a niños menores de 2 años, ¿no? Y ahí tenemos unas imágenes, ¿no? De neumonía en menores de 5 años, se aisló aquí Haemophilus influenza, ¿no? Los tipos de Haemophilus aislados, ¿no? Entonces, el no tipificado para la neumonía ha sido el más alto, ¿no? Luego tenemos el tipo B, el más trascendente, ¿no? Sin embargo, en la meningitis, el que se ha aislado con mayor, eh, digamos, magnitud ha sido el Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Y que es el más virulento, hemos visto. En el año 2000, antes de una amplia introducción de la vacuna, ¿no? O sea, antes del año 2000, no teníamos la vacuna todavía, ¿no? Después del año 2000 empezamos a introducir la vacuna, ¿no? El Haemophilus influenza tipo B era el responsable de por lo menos eh, más de 8 millones de enfermos graves, ¿no? En niños entre 1 a 59 meses de edad, ¿no? Ocasionando 371.000 muertes en el mundo, ¿no? Realmente altamente trascendente, ¿no? En el 2015 se estima pues, que ocurrió mundialmente 934.000 casos de neumonía por Haemophilus influenza tipo B, ¿no? En niños de 1 a 59 meses de edad, ¿no? 31.000 casos de meningitis, ¿no? Resultando aquí, pues, más de 22.000 muertes, ¿no? Por neumonía y más de 7.000 muertes por meningitis, ¿no? Respectivamente, ¿no?
con una letalidad que va en un rango de 2,42 hasta 23,25, ¿no? Definitivamente para la meningitis la letalidad es bastante amplia, ¿no? La neumonía ya está en riesgo alto, decíamos, por encima de 2,5 es alta trascendencia, ¿no? En la región de las Américas, en el 2015 ocurrieron 5.3 millones o miles de casos de neumonía, ¿no? Por hemófilis influenza, ¿no? Con una letalidad de 2%, ¿no? Y se detectaron 200 casos de meningitis con letalidad de 30%. Entonces aquí ya estamos hablando de una época donde la vacuna ya está aplicada, ¿no? Aún con vacuna todavía tenemos una alta incidencia de esta enfermedad y una alta letalidad, ¿no? Entonces, se observó un descenso de cerca del 90% de las enfermedades y muertes por hemófilis influenza tipo B después de la introducción de las vacunas conjugadas, ¿no? Sí produce aquí inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Qué significa inmunidad de rebaño? Que las personas infectadas y las personas vacunadas pueden transmitir, ¿no? eh, a las personas susceptibles y producirse un efecto inmunitario, ¿no? ¿Qué personas están en riesgo para el hemófilis influenza, ¿no? Entonces, el riesgo de infección por hemófilis influenza va a ser mucho mayor en niños de 2 meses hasta 3 años de edad, ¿no? Aunque se ha visto pues un pequeño declino eh, después de los 2 años, ¿no? Sin embargo, el grupo de alto riesgo son de 2 meses a 3 años, ¿no? En los países en desarrollo, la mayor incidencia corresponde a los niños menores de 6 meses. ¿Por qué? Debido a las coberturas vacunales, porque tienen la disponibilidad de la vacuna, pues, ¿no? En países desarrollados, este pico se observa entre los 6 y 12 meses de edad, ¿no? Las condiciones van a aumentar el riesgo de la hemófilis influenza debido a un ambiente sin ventilación. Entonces hay que garantizar flujo de aire. ¿Qué es el flujo de aire? Hemos dicho recambios de aire mínimo 12 por hora, ¿no? El hacinamiento es otro factor, esto hay que evitar el hacinamiento. Exposición al humo de tabaco, entonces, es otro factor importante, hay que reducir el tabaquismo y la contaminación del aire, pues, ¿no? Infecciones concurrentes de las vías respiratorias superiores también afectan, ¿no? Aumentan el riesgo de hemófilis influenza. Personas portadores de enfermedades crónicas van a tener mayor riesgo de infecciones por esta bacteria, ¿no? Su reservorio es el ser humano, ¿no? ¿Qué era el reservorio? El lugar donde permanece viable, ¿no? Eh, Sin embargo, pues es importante aquí que los portadores de hemófilis influenza eh, lo detectemos de manera oportuna, ¿no? La transmisión de la hemófilis influenza eh, es por contacto directo, ¿no? De persona a persona, ¿no? O también debido a secreciones nasofaringeas a través de gotitas de la persona infectada. Entonces, sistémicamente a través de gotas hay que garantizar el aislamiento respiratorio, ¿no? Entonces hay que utilizar la mascarilla quirúrgica, no necesito una N95K, suficiente una mascarilla quirúrgica, y garantizar el distanciamiento social, ¿no? Por lo menos a 1,5 metros de distancia, ¿no? Cuando no tengo mascarilla y cuando hay un bajo flujo, eh, digamos, de aire, ¿no? El estado de portador es de 4 a 35% en adultos sanos no inmunizados, ¿no? Mira, importante, ¿no? O sea, personas que están aparentemente sanas, entre 4 a 35% son portadores, ¿no? Y en la nasofaringe, por eso se prohíbe que los adultos estén besando a los niños, ¿no? A veces tenemos la costumbre de besar a los hijos, entonces, peligroso, porque podemos ser portadores y vamos a transmitir, especialmente a los niños menores de 3 años,
que son los más vulnerables, ¿no? Su distribución y estacionalidad, ¿no? Se distribuye mundialmente, ¿no? La estacionalidad está bien definida. Por lo general, va a ser de mayor incidencia, ¿no? Eh, en los meses de otoño y primavera, ¿no? Su periodo de incubación probablemente es de 2 a 4 días, ¿no? Su periodo de transmisibilidad, mientras estén presentes los microorganismos, lo cual puede abarcar un periodo prolongado, aún sin secreciones nasales, ¿no? Dejar de ser transmisible más o menos entre 24 a 48 horas siguientes del comienzo del tratamiento eficaz con antibióticos, ¿no? La susceptibilidad, quienes son, digamos, tienen las condiciones de infectarse, ¿no? Es universal, o sea, todos somos susceptibles, ¿no? La inmunidad se relaciona con la presencia de anticuerpos circulantes bactericidas, anticapsulares o de ambos tipos, y que son adquiridos por la vía transplacentaria. O sea, la madre puede, que ha sido vacunada, puede pasarle anticuerpos a su recién nacido, ¿no? O debido a una infección previa o a la vacunación, ¿no? Medidas preventivas. Hay que aplicar las vacunas conjugadas de proteínas y polisacáridos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la meningitis en los niños menores de 2 meses y en adelante, ¿no? Comenzar la vacunación a los 2 meses de edad y seguir con dosis adicionales a intervalos de 2 meses, ¿no? Las dosis van a variar según el tipo de vacuna empleada, ¿no? Entonces hay que ver el calendario vacunal nuestro cómo está, ¿no? Se necesitan dosis de refuerzo entre los 12 y los 15 meses de vida, ¿no? No se recomienda la vacuna de rutina en niños mayores de 5 años, ¿no? Esto es importante, ¿no? Hay que vigilar la aparición de casos, ¿no? Entonces, la vigilancia epidemiológica es fundamental, ¿no? Especialmente en poblaciones susceptibles, especialmente hemos visto los niños menores de 5 años, en especial los menores de 3 años, ¿no? Y en donde vigilar en las guarderías infantiles, los hogares adoptivos, ¿no? Donde hay muchos niños, ¿no? Instruir a los padres sobre el riesgo, esto es importante, ¿no? Eh, para evitar los casos secundarios entre los hermanos menores de 4 años, ¿no? Y sobre la necesidad de la evaluación y tratamiento rápido si aparece fiebre o rigidez de nuca. ¿Para qué? Para evitar la meningitis o la neumonía, ¿no? Porque eso puede producir meningitis o puede producir neumonía, que son los casos graves, ¿no? Vigilancia. La Organización Panamericana de Salud coordina aquí una red de vigilancia centinela, ¿no? Existen en el país centros centinela de vigilancia, que el objetivo aquí es vigilar no solamente el comportamiento de esta bacteria, sino también ver oportunamente la posible aparición de una epidemia, ¿no? Entonces, en el Perú hay hospitales, ¿no? Que están designados a hacer la vigilancia centinela, ¿no? Los métodos de control, ¿no? Entonces hay que controlar al paciente, a los contactos y el ambiente inmediato, ¿no? Notificación, esto es notificación inmediata, ¿no? Se detecta un caso, dentro de las 24 horas hay que notificarlo al nivel superior inmediato, ¿no? Aislamiento. Hay que hacer aislamiento de tipo respiratorio durante 24 horas después de haber comenzado la antibiótico-terapia, ¿no? Entonces, aislamiento respiratorio, entonces, decir, tenerlo en un ambiente aislado, con buena ventilación, eh, luego utilizar las mascarillas, ¿no? Desinfección concurrente no corresponde porque es de transmisión aérea, o sea, no hay que desinfectando los ambientes, aunque sí hablamos de hacer una desinfección de las áreas, digamos, de posible contaminación, ¿no? Por gotas, entonces hay que estar desinfectando con hipoclorito de sodio y el lavado de manos frecuente que es importante, ¿no? Entonces, protección de los contactos. Se recomienda en el caso de morbus influenza tipo B, ¿no? Más no para los otros tipos, ¿no? Solamente para el tipo B. ¿Qué le damos? Rifampicina por vía oral, ¿no?
una vez al día por 4 días, ¿no? A una dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Sin pasarnos de 600 miligramos por día, ¿no? A todo contacto de núcleo familiar, ¿no? O sea, toda persona que está en el núcleo familiar, incluidos los adultos, y en los hogares donde haya habido o existen más de uno o varios lactantes, ¿no? Porque ellos son de alto riesgo, ¿no? Entonces, en un niño de 1 a 3 años de edad, vacunado inadecuadamente, también hay que darle la profilaxis, ¿no? Cuando se haya presentado dos o más casos en un lapso de 60 días, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y que asistan a una guardería de niños no vacunados, hay que darle la profilaxis también. Y si han tenido vacunación incompleta, ¿no? Métodos de control, tenemos aquí la investigación de contactos y la fuente de infección. Hay que observar los contactos menores de 6 años de edad, especialmente aquí los lactantes, en busca de signos de enfermedad, especialmente fiebre, ¿no? Porque pueden estar haciendo neumonía o meningitis, ¿no? Tratamiento específico, se aplica la ampicilina, que es el medicamento de primera elección, ¿no? Por vía parenteral, ¿no? 200 miligramos a 400 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Agregar ceftriaxona o cefatoxima, ¿no? O cloranfenicol, o bien emplear estos de manera independiente también, ¿no? Entonces el paciente debe recibir rifampicina antes de salir del hospital, ¿no? Para asegurar la eliminación del microorganismo. La rifampicina es un bacteriocítico, ¿no? No es bacteriostático, ¿no? Es un bactericida, ¿no? Eh, Medidas en caso de epidemia, no hay medidas específicas, ¿no? Repercusión en caso de desastre, ninguna. Medidas internacionales, ninguna, ¿no? O sea, no hay restricción para poder viajar, pues, de país a país, ¿no? Luego tenemos el neumococo, ¿no? Es otro agente importante, ¿no? Eh, Producido por el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Ese neumococo pues, es una bacteria gram positiva que puede causar una variedad de infecciones, especialmente en las personas con sistemas inmunitarios debilitados o aquellos con factores de riesgo como los adultos mayores o los que tienen enfermedades crónicas o los fumadores, ¿no? Sus mecanismos fisiopatológicos tenemos en lo que es la adhesión y colonización. El neumococo se adhiere a las células epiteliales de las vías respiratorias superiores y se coloniza aquí la nasofaringe, ¿no? Luego hay la invasión, la bacteria puede invadir las células epiteliales y acceder al espacio subepitelial, muy parecido a la influenza. Multiplicación, una vez dentro del cuerpo, el neumococo se multiplica y produce toxinas que dañan las células y los tejidos circundantes que ha colonizado, ¿no? Activación de la respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario responde a la infección mediante la activación de células inmunitarias, como es la presencia de neutrófilos, la presencia de macrófagos, que van a intentar eliminar a la bacteria, ¿no? Pueden producir daño tisular, la respuesta inmunitaria y las toxinas que produce la bacteria pueden causar daño tisular e inflamación, ¿no? O sea, muy similar a la Haemophilus influenza, ¿no? Luego, producir diseminación, ¿no? El neumococo puede diseminarse a través de la corriente sanguínea y afectar otros órganos. También puede producir meningitis y llegar a producir artritis o puede producir neumonía, ¿no? Infecciones específicas, el neumococo puede causar infecciones como neumonía, meningitis, otitis media, sinusitis, sepsis, ¿no? Entonces, es importante ver pues que la fisiopatología del neumococo puede variar también dependiendo del tipo de cepa, de la edad del paciente y del estado previo de salud del individuo infectado, ¿no? Entonces, hemos dicho que es más trascendente en inmunodeprimidos y en adultos mayores, ¿no? Epidemiológicamente, es una bacteria, ¿no? El gran positiva que puede causar una gran variedad de infecciones, ¿no?
eh, especialmente en personas inmunosuprimidas, ¿no? O con factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades crónicas o fumadores, ¿no? El agente infeccioso es el Streptococcus pneumoniae, conocido como neumococo, ¿no? Es una bacteria gram positiva encapsulada que coloniza con frecuencia por la nasofaringe humana, ¿no? Eh, los niños son portadores con mayor frecuencia que los adultos. Y los datos actuales, apaguen su micro, por favor, indican que hay 11 serotipos, ¿no? Y que causan por lo menos 75% de las enfermedades invasivas, ¿no? Su distribución es también mundial, ¿no? Por eso es un problema de salud pública mundial, ¿no? Y presenta en todos los climas o estaciones. Esto es otro problema, ¿no? En los países con clima templado se observa pues, un aumento de la incidencia de neumonía en el invierno y en la primavera, ¿no? Sus reservorios son los seres humanos. Con frecuencia se detectan neumococos en las vías respiratorias de personas sanas de todo el mundo. O sea, puede haber portador sano y esto es otro riesgo, ¿no? La prevalencia, el neumococo es una de las bacterias más comunes que causan infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y ahí vemos la distribución pues, a nivel mundial, ¿no? Entonces, la Organización Panamericana de Salud también está coordinando una vigilancia centinela. Ahora, desde el año 2007, hacemos vigilancia centinela en los países que están punteados, ¿no? Perú es uno de ellos, ¿no? La susceptibilidad es universal, ya hemos visto, ¿no? Sin embargo, los grupos más vulnerables son los menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con inmunidad debilitada, con VIH, SIDA, cáncer, trasplante de órganos, porque a los que se les trasplanta órganos le van a dar tratamiento inmunosupresor, pues, ¿no? Y los fumadores, ¿no? ¿Qué condiciones aumentan la susceptibilidad? La edad, la enfermedad crónica, el hacinamiento, la pobreza, exposición pasiva al humo de tabaco, infecciones concurrentes de las vías respiratorias superiores. La infección es mucho más frecuente en menores de 2 meses y hasta los 3 años de edad, ¿no? Muy parecido a la hemófilos, ¿no? Aumenta el riesgo después de los 65 años, ¿no? La inmunidad se adquiere de forma pasiva, vía transplacentaria, o sea, la madre le puede transmitir anticuerpos al recién nacido, o de forma activa, ya sea por infección o por vacuna, ¿no? Los recién nacidos pueden tener anticuerpos de su madre contra el neumococo que desaparecen a los pocos meses, ¿no? Después de los 18 meses de edad, el niño presenta una respuesta inmunitaria específica frente a la mayoría de los serotipos de neumococos circulantes por la exposición repetida a ellos, ¿no? Su modo de transmisión es por contacto directo de persona a persona, esto es importante, ¿no? Y también por contacto de secreciones nasofaringes a través de gotas, ¿no? Entonces el rango de interés es 1 metro. Hay que garantizar el distanciamiento social y el manejo de todo lo que es transmisión por contacto, ¿no? Periodo de incubación no se ha precisado, pero puede ser de 1 a 3 días, ¿no? Periodo de transmisibilidad se piensa que dura hasta que las secreciones de la boca y la nariz, ¿no? Ya no contienen el número considerable de neumococos virulentos, ¿no? Y que puede también después de aplicarse la penicilina, ¿no? Después de 24 a 48 horas, ¿no? De recibir el tratamiento, ¿no? Ya se rompe el periodo de transmisibilidad. La tasa de ataque puede variar, pues, ¿no? Según la población y el entorno, ¿no? ¿Qué es la tasa de ataque? De todos los infectados, ¿cuántos se enferman, ¿no? La mortalidad por neumococo es bastante alta, especialmente en los grupos de alto riesgo que hemos visto. Resistencia a antibióticos, el neumococo ha desarrollado resistencia a algunos antibióticos, lo cual está complicando el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ahora hay que aplicar las ampicilinas más ácido clavulánico, ¿no?
Brotes, el neumococo puede causar brotes en poblaciones no vacunadas con baja cobertura vacunal, ¿no? Entonces ya lo tenemos, la vacuna antineumocócica en nuestro calendario. Lo ideal es garantizar buenas coberturas, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Evitar el hacinamiento. Entonces, siempre que sea factible, evitar hacinamiento en sales, dormitorios, ¿no? Especialmente en centros asistenciales, cuarteles, embarcaciones. La vacunación es la medida más importante. El control y la prevención de infecciones de neumococo se logra a través de la vacunación, ¿no? Después del año 2000, que la vacuna ya se difunde, aplicamos una vacuna neumocócica conjugada, ¿no? Entonces se ha podido lograr, pues, reducciones importantes de su incidencia, ¿no? Notificación también es una enfermedad de notificación inmediata, ¿no? Aislamiento, puede estar justificado el aislamiento de tipo respiratorio, ¿no? De los enfermos hospitalizados. Podemos hacerlo en cohorte o si no en salas independientes, ¿no? Desinfección concurrente, las secreciones de la nariz y garganta, hay que hacer limpieza terminal, ¿no? Utilizando hipoclorito o amonio cuaternario, ¿no? Cuarentena no corresponde, ¿no? Inmunización de contactos tampoco corresponde, ¿no? Investigación de contactos y fuente de infección, aquí carece de utilidad práctica, ¿no? Tratamiento específico sí es importante, hay que administrar antibióticos a los lactantes y niños de corta edad, ¿no? Con base en el diagnóstico presuntivo, de acuerdo a la presentación de signos y síntomas, ¿no? En particular cuando hay taquipnia y tiraje intercostal, ¿no? Entonces, los menores de 2 meses de edad deben ser hospitalizados sin demora, o sea, hay que manejarlo con observación hospitalaria, ¿no? La bencilpenicilina por vía parenteral es el antibiótico de elección, ¿no? Podemos también utilizar la eritromicina en las personas hipersensibles a penicilina, ¿no? Entre los fármacos de primera línea para el tratamiento ambulatorio están pues los macrólidos y las tetraciclinas también, ¿no? En caso de epidemia, eh, es importante aquí pues control de brotes de centros asistenciales o en otros grupos de población cerrados, ¿no? Eh, un ratito, ¿eh? Aló. Importante aquí, salvo que conozcamos el tipo de neumococo causal, pues eh, hay que aplicar aquí lo que es el conocimiento de la inmunidad de grupo, ¿no? También puede haber efecto de rebaño. Por cada niño vacunado se cree que se protegen entre 2,2 niños más, ¿no? Entonces, esto es otra enfermedad que tiene inmunidad de rebaño, ¿no? Repercusiones en caso de desastre. En caso de que haya hacinamiento, entonces hay que evitar el hacinamiento en los albergues, ¿no? Porque eso va a generar un mayor riesgo, ¿no? Especialmente en lugares donde hay niños de corta edad, menores de 3 años, o hay ancianos mayores de 65 años, ¿no? Medidas internacionales, ninguna, o sea, no hay restricciones internacionales, ¿no? Otra de las enfermedades importantes, la difteria, ¿no? Entonces, esta enfermedad es producida por el Corynebacterium difteriae, ¿no? Su mecanismo fisiopatológico, su infección y colonización, eh, el Corynebacterium infecta y coloniza vías respiratorias superiores, muy parecido a la influenza y al neumococo, ¿no? Especialmente aquí ya no es la nasofaringe, sino la faringe y la laringe, ¿no? Entonces, tanto influenza como neumococo es nasofaringe, ¿no? Aquí es faringe y laringe, ¿no? También produce toxinas, entonces la bacteria produce una toxina potente, ¿no? Que es la que causa el daño tisular, ¿no? Y la supresión del sistema inmunológico, deprime la inmunología, ¿no? El daño tisular, la toxina aquí causa daño a las células epiteliales y subepiteliales, ¿no? Tanto de la faringe y laringe, lo que va a llevar a la formación de una membrana fibrosa en la faringe y en la laringe, ¿no?
Va a producir, es media, una, un poco, eh, esta membrana va a producir pues, obstrucción de vías respiratorias, ¿no? Lleva a la dificultad para respirar y en casos graves puede llevar hasta la asfixia, ¿no? Puede haber el síndrome de choque tóxico, donde la toxina puede causar un síndrome de shock tóxico caracterizado por hipotensión, taquicardia, disfunción multiorgánica y puede llevar a la muerte, ¿no? Hay complicaciones cardíacas, ¿no? La toxina puede causar complicaciones del corazón, como miocarditis y generar arritmias, ¿no? Importantes, ¿no? Complicaciones neurológicas puede producir eh, daño neurológico y reacciones de inflamación de los nervios, como neuritis, y provocar parálisis, ¿no? Puede producir inmunosupresión. La toxina puede suprimir el sistema inmunológico, lo que hace que el cuerpo sea más susceptible a otras infecciones, ¿no? Hay respuesta inflamatoria, el cuerpo responde a la infección con una respuesta inflamatoria que puede causar daño tisular adicional, ¿no? Recuperación, la recuperación de la difteria depende de la eliminación de la bacteria y la toxina y del tratamiento de las complicaciones asociadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tratarlo inmediatamente, ¿no? Epidemiológicamente, entonces hemos visto enfermedad respiratoria también que afecta a las amígdalas, la faringe, la laringe, la nariz y a veces otras mucosas de la piel, ¿no? Incluso puede llegar a las conjuntivas eh, y a la vagina también, ¿no? Las lesiones pueden ser caracterizadas por liberación de toxinas que son citotoxinas específicas, eh, producir una membrana asimétrica blanco-grisácea, ¿no? Y adherente con inflamación a su alrededor, ¿no? El agente etiológico es el Corynebacterium difteriae, ¿no? Eh, Importante por la toxina que produce, ¿no? Y puede producir endocarditis infecciosa, ¿no? Distribución es una enfermedad de los meses de frío en las zonas templadas. Afecta principalmente a niños menores de 15 años, ¿no? Que no han sido inmunizados, ¿no? A menudo se presentan adultos de grupos de población cuya vacunación ha sido descuidada, ¿no? En las zonas tropicales, las tendencias estacionales son menos definidas, ¿no? Los casos de difteria no manifiesta, cutánea y por heridas son mucho más comunes, ¿no? Su reservorio es el ser humano, su modo de transmisión, contacto directo, ¿no? Con un paciente, eh, y también puede transmitirse por la leche cruda, ¿no? Como un vehículo importante, ¿no? Entonces, en el Perú hemos tenido un último brote en el año 2020, ¿no? Ahí tenemos casos que se produjeron en La Victoria, ¿no? Hubieron 19 casos notificados, de los cuales 4 fueron confirmados, 9 sospechosos, 6 descartados, ¿no? Todos los grupos, el periodo de incubación de esta enfermedad, ¿no? Es de 2 a 5 días y con un rango de 1 a 10 días, ¿no? Periodo de transmisibilidad, por lo común son 2 semanas o menos, ¿no? Y rara vez rebasa 4 semanas después de que desaparecen las secreciones o lesiones, ¿no? Entonces, el portador crónico es un caso raro, pero puede eliminar microorganismos durante 6 meses o más, ¿no? Hay grupos de riesgo, ya hemos visto los niños menores de 5 años, personas no vacunadas o con vacunación incompleta, personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas, los recién nacidos de madres inmunes tienen protección pasiva que suele desaparecer al sexto mes de vida. O sea, la madre le transmite anticuerpos y lo protege hasta el sexto mes de vida del recién nacido, ¿no?
La enfermedad o la infección no manifiesta suelen provocar inmunidad de por vida. O sea, una persona que se enferma ya va a tener inmunidad de por vida, ¿no? Aunque hay casos en que no sucede eso, ¿no? La inmunización con toxoide genera una inmunidad prolongada, mas no de por vida, ¿no? Por lo tanto, necesita refuerzos, ¿no? La tasa de ataque de la difteria varía según la población y el entorno, pero se estima que es de 10 a 20%, ¿no? La tasa de mortalidad eh, puede variar de 5 a 20%. Medidas preventivas, hay que informar, educar, comunicar a la población, ¿no? De niños pequeños sobre el peligro de la difteria y la necesidad de la inmunización activa, ¿no? Entonces, lo importante es que los niños se vacunen, ¿no? Entonces, la vacunación es tal vez la estrategia más importante para controlar esta enfermedad, ¿no? El esquema recomendado, pues, en nuestro país es de 3 dosis intramusculares, ¿no? El- la vacunación primaria mínimo es de a los 6, 10 y 14 semanas de edad, ¿no? Con un refuerzo aplicado de la triple, la DPT, aplicado a los 18 meses y a los 4 años de edad, ¿no? Debe mantenerse la protección activa mediante administración de una dosis de DT, ya no la P, porque la P puede producir reacción adversa, ¿no? Cada 10 años, ¿no? Después de los 7 años de edad. Los importantes, después de los 7 años de edad, ya no se aplica la P, que es de la pertusis, ¿no? Solamente la DT, porque la pertusis puede producir una reacción adversa severa, ¿no? Personal de salud debe estar totalmente inmunizado, ¿no? Y debe recibir dosis de refuerzo de DT cada 10 años, ¿no? Los que estamos expuestos, especialmente en las emergencias, ¿no? Y ahí hay un esquema que recomienda la OMS, ¿no? Entonces son 3 dosis, ¿no? Luego aplicar los refuerzos a los segundo año de vida, a los 4 a 7 años, a los 9 a 15 años. Idealmente los refuerzos se aplican cada 4 años. Entonces el control, tenemos la notificación inmediata, es obligatoria, ¿no? Aislamiento estricto de la bacteria faríngea. Si tenemos un caso, hay que aislarlo, ¿no? Hay que aislar el material de las lesiones de piel de difteria cutánea, ¿no? Eh, Importante aquí hacer la desinfección concurrente de todos los objetos que hayan estado en contacto con el enfermo y en todos los artículos contaminados con secreciones, ¿no? Y hay que hacer una limpieza terminal. Ahí utilizamos, pues, puede ser con hipoclorito de sodio, con amonio cuaternario, ¿no? Cuarentena es necesaria. Tratamiento de contactos, debe hacerse los cultivos del material de las fosas nasales y de la faringe, ¿no? De todos los contactos cercanos, a quienes se mantendrá bajo observación durante 7 días como mínimo, ¿no? ¿Qué se recomienda en el manejo? Una dosis de penicilina G-benzatínica intramuscular, ¿no? En un ciclo de 7 a 10 días de eritromicina vía oral. O doy penicilina benzatínica o eritromicina, ¿no? Las personas que manipulan alimentos o que trabajan con escolares deben ser excluidas de sus labores hasta que se corrobore que no son portadoras, ¿no? Los contactos previamente vacunados deben recibir una dosis de refuerzo de toxoide difterico, ya hemos visto cada 4 años, ¿no? Y las personas que trabajan cada 10 años, ¿no? Hay tratamiento específico, entonces podemos utilizar la penicilina, ¿no? Y la eritromicina, ¿no? Entonces, ¿qué penicilina se utiliza? La bencilpenicilina procaínica, ¿no? La eritromicina parenteral o eritromicina vía oral o también la penicilina B, ¿no? Vía oral, ¿no? Tratamiento profiláctico en portadores, se les da una sola dosis intramuscular de bencilpenicilina benzatínica, ¿no? O podemos administrarle 7 a 10 días de eritromicina por vía oral, ¿no?
En caso de epidemia hay que inmunizar a toda la población, ¿no? En la mayor proporción posible. Hemos dicho que debemos tener coberturas vacunales superiores al 95%, ¿no? Identificar a los contactos cercanos, ¿no? Repercusión en caso de desastre. Puede haber brotes cuando las condiciones sociales o naturales llevan a aglomeración de grupos susceptibles, ¿no? Especialmente en lactantes y niños. Eso suele suceder cuando hay desplazamientos masivos de poblaciones susceptibles, ¿no? Medidas internacionales, aquí si las personas que viajan a países donde es común la difteria eh, o que van de paso por ellos deben recibir inmunización primaria si es necesario, o bien una dosis de refuerzo de DT si ya fueron vacunados, ¿no? Bueno, esto es lo que teníamos que tratar el día de hoy. Hemos tratado de dar en las 2 horas de tiempo que nos brindaron toda la información necesaria. Si hay algunas preguntas,